El sol apenas había nacido cuando Isabela Santos abrió los ojos en aquel lunes decisivo. Sus dedos delicados apretaron el botón del despertador antes de que sonara. Los nervios la habían mantenido en sueño ligero toda la noche. Era su primer día como arquitecta jefe en Méndez Construcciones, la empresa más grande del sector en la ciudad. En el pequeño apartamento que compartía con su hermana menor en las afueras, Isabela se levantó silenciosamente. A través de la ventana del cuarto modesto podía ver las luces de la ciudad aún encendidas, salpicando la oscuridad que comenzaba a disiparse. Sus ojos verdes y expresivos reflejaron en el espejo una mezcla de ansiedad y determinación mientras peinaba sus cabellos castaños en ondas suaves que enmarcaban su rostro delicado. A los 28 años, con 3 años de experiencia en una firma menor de arquitectura, estaba lista para su primera gran oportunidad profesional. «Hoy es el día, Isabela», se susurró a sí misma, arreglando la blusa de seda color crema que había comprado especialmente para esta nueva etapa. La falda ajustada negra y los zapatos de tacón moderado completaban el look que había planeado meticulosamente. Al otro lado de la ciudad, en el lujoso ático de uno de los edificios más exclusivos, Ricardo Méndez ya completaba su serie de ejercicios matutinos. Gotas de sudor corrían por su cuerpo atlético mientras corría en la cinta de última generación, observando el amanecer a través de las enormes ventanas de vidrio que iban del suelo al techo. A los 42 años, el CEO de Méndez Construcciones mantenía una rutina rigurosa que lo ayudaba a mantener el control absoluto sobre su vida. Sus cabellos negros con mechas plateadas en las sienes, aún húmedos por el sudor, caían sobre su frente mientras realizaba las últimas repeticiones. En el espejo del gimnasio privado de su apartamento, su reflejo mostraba un hombre en la cúspide de su forma física, pero sus ojos oscuros cargaban una frialdad que alejaba a cualquiera que tratara de acercarse demasiado. «Señor Méndez, su desayuno está servido», anunció el ama de llaves a través del intercomunicador. «En 5 minutos estaré en el comedor», respondió secamente, su voz grave y autoritaria resonando por el ambiente vacío. Mientras se preparaba para otro día de trabajo, Ricardo repasaba mentalmente su agenda. Había una reunión importante con inversionistas y, según le había informado su asistente, una nueva arquitecta jefe comenzaría hoy. Detestaba estos cambios en la rutina de la oficina, profesionales que necesitaban adaptarse al ritmo de trabajo de su empresa. Ajustando la corbata de seda italiana en el espejo, Ricardo observó su reflejo con satisfacción. El traje a medida Giorgio Armani gris plomo realzaba su postura imponente. Desde la muerte de su primera esposa 5 años atrás, se había dedicado exclusivamente al trabajo, transformando Méndez Construcciones en un imperio aún mayor. No había espacio para distracciones sentimentales en su vida. En el autobús lleno, Isabela sujetaba su maletín con fuerza contra el pecho, tratando de no arrugar su ropa cuidadosamente planchada. El aroma de su perfume suave se mezclaba con los diversos olores del transporte público. A través de la ventana empañada, observaba los edificios volverse cada vez más imponentes conforme se acercaba al centro financiero de la ciudad. Su corazón se aceleró cuando divisó la torre espejada de Méndez Construcciones, alzándose majestuosamente contra el cielo azul de la mañana. Eran 40 pisos de vidrio y acero que parecían tocar las nubes. Isabela respiró profundo, sintiendo el cosquilleo en el estómago aumentar. «Es ahora, Isabela, tú puedes», murmuró para sí misma, bajando del autobús y arreglando sus cabellos que el viento insistía en desarreglar. Mientras tanto, el Mercedes negro de Ricardo cortaba las calles de la ciudad con elegancia y poder. Dentro del coche lujoso saboreaba el silencio, su mente ya enfocada en los negocios del día. El aroma de cuero nuevo y su colonia importada llenaban el ambiente climatizado. Al estacionar en su plaza privada en el garaje subterráneo, Ricardo revisó una vez más su Rolex de oro. 7:45, como siempre llegaba temprano. Le gustaba llegar antes que todos, observar su imperio despertar para otro día de trabajo. En el vestíbulo del edificio, Isabela presentaba sus documentos en recepción, sus manos temblando ligeramente mientras entregaba los papeles. El mármol pulido del piso reflejaba las luces suaves y el murmullo de los empleados llegando,
creaba una atmósfera de energía y movimiento. Señorita Santos, una mujer elegante de mediana edad, se acercó. Soy Patricia, coordinadora del Departamento de Arquitectura. Venga conmigo, por favor. Isabela la siguió, sus tacones resonando en el piso mientras atravesaban el vestíbulo hacia los ascensores. Su reflejo en el espejo de la cabina mostraba una joven determinada, aunque por dentro su corazón latiera desacompasado. En el piso 42, Ricardo observaba la ciudad a través de las ventanas de su oficina presidencial. El sol de la mañana bañaba el ambiente lujoso en tonos dorados, reflejándose en las superficies pulidas de los muebles de diseño italiano. Con permiso, señor Méndez, su asistente interrumpió sus pensamientos. La nueva arquitecta jefe está llegando. ¿Quiere que organice una reunión de presentación? No será necesario, Sandra, respondió sin voltearse, su voz grave y autoritaria. Solo asegúrese de que entienda las reglas y no interfiera con el funcionamiento de la empresa. En el piso 30, Isabela era presentada a su nueva estación de trabajo, un escritorio organizado con computadora moderna y vista parcial de la ciudad. Puso su bolso sobre el escritorio, tratando de contener la emoción de finalmente estar allí. Isabela Patricia llamó su atención. Voy a darte tus primeras asignaciones. El señor Méndez es muy exigente con la calidad del trabajo, así que presta mucha atención. Al escuchar el nombre del CEO, Isabela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Ya había visto fotos de él en las revistas de negocios. Un hombre intimidante, conocido por su competencia y frialdad. Poco sabía que en pocos minutos sus caminos se cruzarían de una manera que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. El sonido suave del ascensor ejecutivo anunció su llegada al piso 30. Las puertas se abrieron silenciosamente, revelando la figura imponente de Ricardo Méndez. Su colonia amaderada invadió el ambiente antes de que pisara la alfombra gris de la oficina. Isabela estaba concentrada organizando su escritorio cuando sintió un cambio en la atmósfera a su alrededor. El murmullo usual de la oficina disminuyó, dando lugar a un silencio respetuoso. Levantó los ojos curiosa, y su corazón se detuvo por un instante. Ahí, a menos de 10 metros de ella, estaba Ricardo Méndez en toda su magnificencia. El traje italiano moldeaba perfectamente sus hombros anchos, y sus cabellos plateados en las sienes le conferían un aire aún más autoritario. Sus ojos oscuros recorrían el ambiente con frialdad calculada. «Patricia», su voz grave y profunda cortó el silencio. «Quiero un reporte completo sobre el nuevo proyecto sustentable en mi escritorio al final del día». Isabela sintió sus manos temblar ligeramente mientras fingía organizar algunos papeles. El aroma de su colonia se volvía más fuerte conforme se acercaba a su escritorio, haciendo que su corazón latiera aún más rápido. «¿Y usted debe ser?» Su voz sonó directamente para ella, haciéndola levantar el rostro sobresaltada. «Isabela Santos, señor», respondió levantándose rápidamente y casi tirando su bolígrafo. «La nueva arquitecta jefe del Departamento de Proyectos Sustentables». Los ojos de él la recorrieron de arriba a abajo en un análisis frío y meticuloso que la hizo sentir como si estuviera siendo radiografiada. Sus rodillas temblaban ligeramente bajo la mirada penetrante de él. «Espero que entienda, señorita Santos», dijo su voz cargando un tono de advertencia, «que en Méndez Construcciones no toleramos errores o distracciones. Cada empleado, incluso los arquitectos jefe, debe mantener el más alto estándar de excelencia». Isabela tragó saliva sintiendo el rubor subir por su cuello hasta sus mejillas. «Sí, señor, puede confiar en mi compromiso con la empresa». Por un breve momento, algo pareció destellar en los ojos oscuros de Ricardo, tal vez sorpresa por la firmeza en la voz de ella a pesar del nerviosismo evidente. Pero fue solo un destello, pronto sustituido por la habitual máscara de frialdad. «Ya veremos», respondió secamente, dándose vuelta para seguir su camino. Isabela volvió a sentarse, sus piernas temblorosas apenas sosteniendo su peso. La colonia de él aún flotaba en el aire, una presencia casi física que hacía su piel hormiguear. Respiró profundo, tratando de calmar su corazón desacompasado. «No te dejes intimidar», Patricia comentó en voz baja, acercándose a su escritorio. «El señor Méndez puede parecer duro, pero es justo.
Haz un buen trabajo y él lo reconocerá. Isabela asintió, aún sintiendo el impacto de aquel primer encuentro. Había algo en ese hombre, además de la belleza obvia y la postura intimidante, que la intrigaba profundamente. Una soledad quizás, escondida detrás de esa fachada de frialdad y autoridad. En su oficina, Ricardo se encontró pensando en la nueva arquitecta. Había algo diferente en ella, una determinación genuina en su mirada, una dignidad natural en su postura a pesar de la ropa profesional pero simple. Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No podía darse el lujo de distraerse con empleados, especialmente una arquitecta nueva. En los días que siguieron, Isabela se sumergió de lleno en el trabajo, decidida a demostrar su valor. Sus manos ágiles volaban sobre el teclado mientras organizaba proyectos y reportes, siempre atenta a los mínimos detalles. El olor de café recién hecho y el sonido suave del aire acondicionado eran sus únicas compañías en las largas horas de trabajo. Ricardo, por su parte, se encontró observando a la nueva arquitecta más veces de las que le gustaría admitir. Desde su oficina, a través de las paredes de vidrio, podía ver a Isabela inclinada sobre su trabajo, sus cabellos castaños cayendo suavemente sobre su rostro concentrado. En una tarde particularmente agitada, durante una reunión importante, Isabela fue llamada para presentar el proyecto del nuevo complejo residencial ecológico. Su corazón se disparó cuando entró a la sala de juntas, sintiendo inmediatamente la mirada penetrante de Ricardo sobre sí. «Señorita Santos», su voz grave llenó el ambiente. «Muéstrenos su análisis». Isabela respiró profundo, el perfume suave de su loción corporal mezclándose con el aroma amaderado que emanaba de Ricardo, sentado a pocos metros de ella. Con voz firme, aunque su corazón latiera descontroladamente, comenzó su presentación. Como pueden observar en el plano, señaló hacia la pantalla, sus dedos temblando ligeramente, propongo un diseño que integra completamente arquitectura bioclimática con espacios verdes urbanos. Ricardo observaba atentamente, no solo las cifras, sino la forma como Isabela se comportaba. Había una elegancia natural en sus movimientos, una inteligencia viva en sus ojos verdes que lo intrigaba cada vez más. «¿Y qué hay de la viabilidad económica del proyecto?», preguntó abruptamente, su voz cargando un tono de desafío. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al escuchar esa voz grave dirigida a ella, pero en lugar de intimidarse, alzó la barbilla y respondió con seguridad. «Basándome en las tendencias del mercado sustentable y en los incentivos fiscales previstos, proyecto una rentabilidad 23% superior a los proyectos convencionales, señor». Sus miradas se encontraron por un momento intenso. Isabela podía sentir el calor subiendo por su cuello, mientras Ricardo la estudiaba con una expresión indescifrable. «Interesante», murmuró, un leve tono de sorpresa en su voz. «Continúe». Después de la reunión, mientras los ejecutivos se retiraban, Ricardo llamó a Isabela. «Señorita Santos, un momento». El corazón de ella se aceleró nuevamente cuando se quedaron solos en la sala de juntas. El silencio era palpable, quebrado solo por el sonido suave del aire acondicionado. Su presentación comenzó, su voz más baja y profunda de lo normal, fue sorprendentemente competente. Isabela sintió sus mejillas sonrojarse con el elogio inesperado. «Gracias, señor. Me esfuerzo por hacer lo mejor posible». Ricardo se acercó algunos pasos, su colonia amaderada envolviendo a Isabela como una nube invisible. «Veo que tiene potencial, señorita Santos. No lo desperdicie». Con esas palabras salió de la sala, dejando a Isabela con el corazón a los saltos y una sensación extraña en el estómago. Había algo en el tono de su voz, en el modo como sus ojos oscuros se fijaron en ella, que la dejó perturbada de una manera que no podía explicar. En la semana siguiente, la oficina hervía con los preparativos para una licitación importante de un complejo comercial sustentable. Isabela, absorta en su pantalla de computadora, apenas se dio cuenta de que las horas pasaban. El cielo ya oscurecía del lado de afuera de las enormes ventanas de vidrio, cuando finalmente terminó de revisar los últimos cálculos estructurales. «¿Todavía aquí, señorita Santos?». La voz grave e inesperada de Ricardo hizo a Isabela sobresaltarse en su silla. La oficina estaba prácticamente vacía.
las luces tenues creando una atmósfera más íntima y casi surreal. «Señor Méndez, solo estaba finalizando los proyectos para mañana», respondió, sintiendo su corazón acelerarse con la proximidad de él. Ricardo se acercó a su escritorio, su colonia amaderada más intensa en el ambiente silencioso. Vestía solo la camisa social blanca, habiendo prescindido del saco, y las mangas dobladas revelaban sus antebrazos fuertes. Isabela tragó saliva, tratando de no fijar la mirada en aquellos detalles. «Déjeme ver», dijo, inclinándose sobre su hombro para mirar la pantalla de la computadora. Isabela contuvo la respiración. Podía sentir el calor emanando del cuerpo de él, tan cerca del suyo. Sus dedos temblaron ligeramente sobre el teclado mientras mostraba los planos arquitectónicos. «Aquí está el análisis de eficiencia energética que usted pidió», murmuró, su voz más ronca de lo que pretendía. El perfume de ella, suave y delicado, invadió los sentidos de Ricardo. Se encontró observando la curva delicada de su cuello, el modo como un mechón de cabello castaño caía sobre su mejilla sonrojada. «Impresionante», comentó, su voz más baja y ronca que lo normal. «Ha destacado, señorita Santos». Isabela volteó el rostro para agradecer y se dio cuenta demasiado tarde de lo cerca que estaban. Sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo pareció congelarse. Los ojos oscuros de Ricardo tenían un brillo diferente, casi depredador, que hizo que el estómago de Isabela diera una voltereta. «Señor», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta cuando notó la mirada de él bajar brevemente a sus labios. Ricardo sintió algo despertar dentro de él, algo que había estado dormido por mucho tiempo. La proximidad de ella, su perfume suave, la forma como sus labios entreabiertos temblaban ligeramente, todo en ella lo atraía de una manera perturbadora. Con un movimiento brusco se alejó, pasando la mano por sus cabellos plateados en un gesto de inquietud. «Ya es tarde», dijo, su voz volviendo al tono profesional y distante. «Debería irse a casa, señorita Santos». Isabela asintió, sintiéndose mareada por el súbito cambio de atmósfera. «Sí, señor. Buenas noches». Comenzó a arreglar sus cosas, sus manos temblando ligeramente. Ricardo permaneció parado por un momento, como si librara una batalla interna, antes de voltearse y caminar hacia su oficina. En el ascensor, sola, Isabela soltó la respiración que ni se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Su corazón aún latía desacompasado y podía sentir el calor en sus mejillas. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué ese hombre la afectaba tanto? En su oficina, Ricardo se sirvió una copa de whisky, tratando de calmar sus pensamientos. La imagen de Isabela, sus ojos verdes brillantes, sus labios entreabiertos, no salía de su mente. No podía permitirse ese tipo de distracción. Ella era su empleada, una arquitecta. Era demasiado joven, pero algo dentro de él había despertado, algo que ya no podía ignorar. En los días que siguieron, el aire en la oficina parecía cargado de electricidad cada vez que Ricardo e Isabela se encontraban. Cada mirada intercambiada, cada roce accidental, enviaba escalofríos por la espina dorsal de Isabela. En una mañana particularmente agitada, Isabela estaba en el archivo técnico buscando planos antiguos para una auditoría de seguridad estructural. El ambiente era pequeño y cerrado, con estantes altos que llegaban al techo. El olor de papel y polvo llenaba el aire mientras ella se estiraba para alcanzar una carpeta en el estante más alto. ¿Necesita ayuda, señorita Santos? La voz grave y repentina de Ricardo la hizo sobresaltarse. Se volteó rápidamente, encontrándose con él parado en la puerta del archivo. Su corazón se disparó al darse cuenta de que estaban solos en ese espacio confinado. «Señor Méndez, yo...» «Sí, estaba tratando de alcanzar esa carpeta azul», respondió, su voz temblando ligeramente. Ricardo se acercó, su cuerpo alto y atlético dominando el pequeño espacio. Isabela sintió su espalda tocar el estante cuando él se inclinó sobre ella para alcanzar la carpeta. La colonia de él la envolvió completamente, haciendo que su cabeza girara. «¿Esta?», preguntó, su voz más ronca que lo normal, su cuerpo peligrosamente cerca del de ella. Isabela alzó el rostro para responder y sus miradas se encontraron. La tensión entre ellos era casi palpable. Podía sentir el calor emanando del cuerpo de él.
ver el modo como su pecho subía y bajaba con la respiración cada vez más pesada. Sí, susurró, hipnotizada por el brillo intenso en los ojos oscuros de él. Ricardo no se movió. Sus ojos recorrieron el rostro delicado de Isabela, deteniéndose en sus labios entreabiertos. Una de sus manos aún sostenía la carpeta por encima de la cabeza de ella, mientras la otra se apoyaba en el estante, prácticamente aprisionándola contra los archivos. «Isabela», murmuró su nombre por primera vez, su voz cargada de una emoción contenida. El sonido de su nombre en los labios de él hizo estremecer a Isabela. Podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él también podía oírlo. Sus labios hormigueaban con la proximidad de los de él, todo su cuerpo anhelando un toque que sabía que no debería desear. Lentamente, casi contra su voluntad, Ricardo se inclinó aún más. Sus narices casi se tocaban ahora. Isabela cerró los ojos sintiendo la respiración caliente de él contra sus labios. «Señor Méndez», la voz de Sandra, su asistente, sonó desde el pasillo. Los inversionistas ya llegaron para la reunión. Como si despertara de un trance, Ricardo se alejó bruscamente. Su rostro, normalmente tan controlado, mostraba signos de perturbación. Pasó la mano por sus cabellos plateados. Un gesto que Isabela ya había notado era de nerviosismo. «Aquí tiene su carpeta, señorita Santos», dijo, su voz volviendo al tono profesional aunque aún hubiera un temblor casi imperceptible en ella. «Con permiso». Isabela se quedó parada, sus piernas temblorosas, apenas pudiendo sostenerla, mientras lo veía salir apresuradamente del archivo. Todo su cuerpo temblaba, y podía sentir el calor en sus mejillas. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué no podía controlar esas sensaciones cuando estaba cerca de él? Él era su jefe, era mayor, estaba completamente prohibido. En la noche siguiente, una tormenta violenta azotaba la ciudad. Isabela se había quedado hasta más tarde en la oficina, finalizando un reporte urgente sobre normativas ambientales. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas creaba una atmósfera aún más intimista en el ambiente, ya parcialmente oscuro. Cuando finalmente terminó, ya pasaban de las 9. La oficina estaba completamente vacía, excepto por la luz que aún venía de la oficina de Ricardo. Isabela comenzó a juntar sus cosas, su corazón acelerándose solo de pensar que él también aún estaba ahí. Un trueno particularmente fuerte hizo que las luces parpadearan y luego se apagaran completamente. Isabela soltó un pequeño grito de susto, sus manos apretando el borde del escritorio. «Señorita Santos», la voz de Ricardo sonó cerca, seguida por el haz de luz de una linterna. «¿Aún está aquí?» «Sí, señor», respondió, su voz temblando ligeramente. «Solo estaba terminando el reporte que usted pidió». Él se acercó, la luz de la linterna iluminando el camino. Isabela podía ver su perfil recortado contra la oscuridad, los relámpagos ocasionales proyectando sombras dramáticas sobre sus rasgos fuertes. «No es seguro que se vaya con esta tormenta», dijo, su voz más suave que lo normal. «Puedo llevarla a casa». El corazón de Isabela falló un latido. La idea de estar sola con él en un espacio tan íntimo como un coche hizo que su estómago diera vueltas. «No necesita molestarse, señor. Puedo tomar un taxi». «No sea terca, Isabela», dijo, usando nuevamente su primer nombre, haciéndola estremecer. «No voy a dejar que salga sola con este temporal». Un nuevo trueno hizo a Isabela sobresaltarse, instintivamente dando un paso hacia él. En la oscuridad podía sentir el calor emanando de su cuerpo, su colonia amaderada más intensa en el aire cerrado. «¿Tiene miedo?», preguntó, su voz un murmullo ronco. «No», mintió, pero otro trueno la traicionó, haciéndola acercarse aún más. Ricardo apagó la linterna, sumergiéndolos en la penumbra iluminada solo por los relámpagos ocasionales. Isabela podía sentir su presencia fuerte y protectora, tan cerca que bastaría un paso para que sus cuerpos se tocaran. «Isabela», susurró su nombre como una caricia haciéndola temblar. Ella alzó el rostro en la oscuridad, buscando sus ojos. Un relámpago iluminó el ambiente por un segundo, revelando la mirada intensa de Ricardo fija en sus labios. El tiempo pareció congelarse. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas, los truenos aún sacudían el edificio, pero ahí, en ese momento,
Existía solo la electricidad palpable entre ellos. Lentamente, como si fuera movido por una fuerza mayor que su voluntad, Ricardo alzó una mano y tocó el rostro de Isabela. Sus dedos eran cálidos contra la piel de ella, provocando escalofríos por todo su cuerpo. «Esto es una locura», murmuró, pero su mano se deslizó hacia la nuca de Isabela, sus dedos entrelazándose en sus cabellos. «Señor Méndez», susurró, su voz temblando con el deseo contenido. «Ricardo», corrigió, su voz ronca de deseo. «Cuando estemos solos, llámame Ricardo». En la penumbra de la oficina, iluminado solo por los relámpagos ocasionales, el mundo parecía haberse reducido a ese momento. Los dedos de Ricardo en su nuca hacían temblar a Isabela, cada toque enviando ondas de electricidad por su cuerpo. «Ricardo», susurró su nombre por primera vez, sintiéndolo estremecer al escucharlo en sus labios. Él se inclinó más, su respiración caliente acariciando el rostro de ella. Isabela podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer saltar del pecho. La colonia de él la envolvía completamente, embriagante, haciendo que su cabeza girara. «Dime que pare», murmuró, su voz ronca de deseo contenido. «Dime que esto está mal, que no debemos...». En respuesta, Isabela alzó una mano temblorosa y tocó su rostro, sintiendo la barba incipiente raspar ligeramente sus dedos. Ricardo cerró los ojos con el toque, un suspiro profundo escapando de sus labios. «No quiero que pares», confesó en un susurro. Fue todo lo que él necesitó escuchar. Con un movimiento suave pero decidido, Ricardo eliminó la distancia entre ellos, sus labios encontrando los de Isabela en un beso profundo e intenso. El primer toque fue como una descarga eléctrica recorriendo sus cuerpos. Isabela sintió sus rodillas flaquear, pero los brazos fuertes de Ricardo la envolvieron, presionándola contra su cuerpo. Sus labios eran suaves y exigentes, provocando sensaciones que jamás había experimentado. Un gemido bajo escapó de la garganta de Isabela cuando la lengua de él pidió paso, profundizando el beso. Sus manos se deslizaron por el pecho ancho de Ricardo, sintiendo los músculos rígidos bajo la camisa social. «Isabela», murmuró contra sus labios, sus manos grandes recorriendo la espalda de ella, presionándola aún más contra sí. No imaginas cuánto tiempo quería hacer esto. Ella podía sentir el corazón de él latiendo tan fuerte como el suyo, sus respiraciones jadeantes, mezclándose en el aire entre ellos. Cada toque, cada beso, parecía más intenso que el anterior, como si estuvieran tratando de compensar todo el tiempo de deseo reprimido. Las manos de Ricardo se deslizaron por su cintura, sus dedos dejando un rastro de fuego por donde tocaban. Isabela arqueó el cuerpo instintivamente, provocando un gemido ronco de él. «Vas a volverme loco», susurró, sus labios trazando un camino de besos por el cuello de ella. Un nuevo trueno los sobresaltó, trayéndolos brevemente de vuelta a la realidad. Ricardo se alejó algunos centímetros, aunque aún mantenía a Isabela en sus brazos. Su rostro, normalmente tan controlado, mostraba signos claros de deseo y perturbación. «Tenemos que parar», dijo, su voz ronca traicionando lo mucho que esto le costaba. «No aquí, no así». Isabela asintió, sintiéndose aún mareada con las sensaciones que la consumían. Sus labios estaban hinchados de los besos y podía sentir todo su cuerpo temblando de deseo contenido. «La tormenta», comenzó, su voz fallando. «Sí», respondió, pasando la mano por sus cabellos en un gesto nervioso. «La llevaré a casa», pero sostuvo su rostro entre las manos, sus ojos oscuros brillando intensamente. «Esto no termina aquí. Lo que está pasando entre nosotros es más fuerte de lo que puedo controlar». En la mañana siguiente al beso, Isabela llegó a la oficina más temprano que lo normal. Sus manos temblaban ligeramente mientras arreglaba su escritorio, recordando cada momento de la noche anterior. El sabor de los labios de Ricardo aún parecía presente en los suyos, y todo su cuerpo reaccionaba solo con la memoria de sus toques. El sonido característico del ascensor ejecutivo hizo que su corazón se disparara. A través del reflejo en el vidrio lo vio emerger, imponente en su traje azul marino impecable. Su colonia amaderada llegó hasta ella antes de que pasara por su escritorio. «Buenos días, señorita Santos», dijo formalmente, aunque su voz tuviera un tono más ronco que lo habitual.
Buenos días, señor Méndez, respondió, sintiendo el rubor subir por su cuello cuando sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. La mirada de él bajó a sus labios, e Isabela pudo ver el mismo deseo de la noche anterior brillando en sus ojos oscuros, pero pronto desvió la mirada, siguiendo hacia su oficina con pasos firmes. Durante la junta de la mañana, la tensión entre ellos era palpable. Cada vez que Isabela hablaba, presentando sus reportes arquitectónicos, podía sentir la mirada intensa de Ricardo sobre sí. Sus manos temblaban ligeramente mientras cambiaba las diapositivas de la presentación. «Excelente trabajo, señorita Santos», comentó en determinado momento, su voz profesional enmascarando la intimidad que habían compartido. En el descanso para el café, Isabela fue a la cocina, necesitando un momento sola para recomponerse. Estaba sirviéndose cuando sintió una presencia detrás de sí. El aroma familiar de su colonia hizo que su corazón se acelerara. «Necesitamos hablar», murmuró Ricardo, su voz baja solo para que ella la escuchara. «Señor Méndez, mi oficina». Al final del horario dijo, sus ojos encontrando los de ella con intensidad, antes de alejarse rápidamente al oír pasos acercándose. El resto del día pareció arrastrarse. Isabela apenas pudo concentrarse, todo su cuerpo vibrando en anticipación. Cuando finalmente terminó el horario de trabajo y los demás empleados comenzaron a irse, sintió su corazón acelerarse aún más. Con pasos vacilantes, se dirigió a la oficina de Ricardo. A través de las paredes de vidrio, podía verlo de pie observando la ciudad por la ventana. El sol se ponía, bañando el ambiente en tonos dorados que realzaban sus cabellos plateados. «Entra, Isabela», dijo sin voltearse, usando su primer nombre en una caricia vocal que la hizo estremecer. Isabela cerró la puerta de la oficina detrás de sí, sintiendo el aire pesado de tensión entre ellos. Ricardo finalmente se volteó, sus ojos oscuros encontrando los de ella, con una intensidad que hizo que su corazón fallara un latido. «Anoche», comenzó, su voz ronca traicionando su propia agitación. «Lo que pasó, no me arrepiento», lo interrumpió Isabela, sorprendiendo a ambos con su audacia. Ricardo soltó un suspiro profundo, pasando la mano por sus cabellos en un gesto que ella ya reconocía como de nerviosismo. En 3 pasos largos atravesó la oficina, deteniéndose a centímetros de ella. «Deberías arrepentirte», murmuró su voz baja e intensa. «Soy tu jefe, Isabela. Soy mayor, soy...» «¿Y eso importa?», preguntó alzando el rostro para encararlo. La colonia de él la envolvía, haciendo que su cabeza girara. Isabela podía ver la batalla interna en los ojos de él, el deseo luchando contra la razón. «Importa», respondió, pero su mano ya subía para tocar el rostro de ella. Debería importar. Los dedos de él eran cálidos contra su piel, e Isabela cerró los ojos con el contacto, inclinándose instintivamente hacia el toque. «Ricardo», susurró su nombre como una plegaria. Fue su perdición. Con un gemido ronco la acercó así, sus labios encontrando los de ella en un beso desesperado. Isabela sintió su espalda presionarse contra la puerta mientras los brazos fuertes de él la envolvían. El beso era diferente al de la noche anterior, más urgente, más posesivo. Las manos de Ricardo recorrían su espalda, su cintura, dejando un rastro de fuego por donde tocaban. Isabela entrelazó los dedos en los cabellos de él, arrancando un gemido ronco de su garganta. «No sabes lo que me haces», murmuró contra sus labios, su voz embargada de deseo. «No puedo dejar de pensar en ti». «Entonces no pares», respondió jadeante, atrayéndolo para otro beso. Las manos de él se deslizaron por su cintura, alzándola ligeramente. Isabela envolvió su cuello, perdida en las sensaciones que él despertaba. El mundo afuera dejó de existir. Había solo ellos, sus besos, sus toques. Un sonido distante de puertas de ascensor los hizo separarse abruptamente. Jadeantes, se miraron en la penumbra de la oficina. El cabello de Isabela estaba ligeramente desarreglado, sus labios hinchados de los besos. Ricardo no parecía estar en mejor estado, su corbata suelta y la respiración pesada. «Cena conmigo», dijo de repente. «Mañana por la noche. Necesitamos hablar sobre esto, sobre nosotros». Isabela asintió sintiéndose aún mareada de deseo. «¿Dónde?» «Conozco un restaurante perfecto.
elegante y reservado, habló con su voz grave y suave, sus dedos aún acariciando el rostro de Isabela. «Permíteme buscarte a las 8». «De acuerdo», respondió, tratando de controlar su respiración aún jadeante. «Dame tu dirección y yo...» «No», la interrumpió gentilmente. «Quiero hacer esto bien. Te buscaré en casa». La mirada de él era intensa, casi posesiva, haciéndola estremecer. «A las 8 entonces». «A las 8», confirmó, inclinándose para darle un último beso suave, diferente de la urgencia de momentos antes. En la noche siguiente, Isabela estaba nerviosa en su pequeño apartamento, terminando de arreglarse. Había elegido un vestido negro simple pero elegante, una de las pocas piezas más sofisticadas que poseía. Sus cabellos estaban sueltos, enmarcando su rostro ligeramente maquillado. Puntualmente a las 8 sonó el timbre. Cuando abrió la puerta, Isabela sintió que su corazón fallaba un latido. Ricardo estaba absurdamente elegante en un traje oscuro, sus cabellos plateados perfectamente arreglados. Sus ojos oscuros recorrieron su cuerpo con admiración explícita. «Estás deslumbrante», murmuró, entregándole un ramo de rosas rojas. En el ascensor, la colonia de él mezclada con el aroma de las rosas creaba una atmósfera embriagante. Isabela podía sentir la tensión entre ellos, la electricidad en el aire, cuando sus brazos se rozaban casualmente. El coche de Ricardo los esperaba en la puerta, un Mercedes negro elegante y discreto. Él abrió la puerta para ella, su toque suave en su espalda enviando escalofríos por su espina dorsal. «¿Nerviosa?», preguntó mientras manejaba, su mano ocasionalmente tocando la de ella sobre la consola central. «Un poco», admitió. «Todo esto parece irreal». Él sonrió, una sonrisa genuina que raramente mostraba en la oficina. «También estoy nervioso, Isabela. Despiertas sensaciones en mí que hace mucho tiempo no sentía». El coche se deslizó suavemente por la ciudad hasta detenerse frente a uno de los restaurantes más elegantes de la región. Era una casona antigua restaurada, con jardines iluminados y una atmósfera sofisticada y romántica. «Le Château», anunció Ricardo, bajando del coche para abrir la puerta para Isabela. Ella sintió su estómago dar una vuelta al darse cuenta del nivel del lugar. Ya había oído hablar, pero nunca imaginó que entraría ahí. El maître los recibió con reverencia, claramente reconociendo a Ricardo. «Señor Méndez, su mesa está lista. Por aquí, por favor». Fueron conducidos a través del salón principal, decorado con lámparas de cristal y arreglos florales elaborados, hasta un área más reservada del restaurante. La mesa quedaba cerca de una ventana con vista a los jardines iluminados, velas creando una atmósfera intimista. Ricardo corrió la silla para Isabela, sus dedos rozando ligeramente sus hombros desnudos por el vestido. El toque, aunque sutil, la hizo estremecerse. «Estás tensa», observó después de que se sentara, sus ojos oscuros estudiándola con intensidad. «Es que...» Isabela vaciló, arreglando la servilleta de lino sobre su regazo. «Nunca he estado en un lugar así». La sonrisa de Ricardo fue sorprendentemente tierna. «No te preocupes por nada. Esta noche es sobre nosotros, solo nosotros». El sommelier se acercó con la carta de vinos, pero Ricardo lo despidió con un gesto elegante. «El Bordeaux de siempre, por favor». Isabela observaba fascinada cada movimiento de él, la forma como sus dedos fuertes sostenían la copa, como sus ojos parecían aún más intensos a la luz de las velas, como su voz grave tenía un tono más suave cuando hablaba con ella. «¿En qué piensas?», preguntó, inclinándose ligeramente sobre la mesa. «En cómo todo esto parece un sueño», confesó, sintiendo el rubor subir por su cuello. «Hace algunas semanas yo era solo una arquitecta más, y ahora eres la mujer que no sale de mis pensamientos», completó, su voz ronca de emoción. «La mujer que hizo que mi mundo se pusiera de cabeza para abajo con tu dulzura, tu inteligencia, tu fuerza». Sus miradas se encontraron sobre la mesa, la tensión entre ellos palpable. El vino fue servido, su aroma rico llenando el aire entre ellos. «Por nosotros», propuso Ricardo en el brindis, sus ojos fijos en los de ella. «Por nosotros», respondió suavemente. El cristal fino tintineó cuando las copas se tocaron. La noche apenas comenzaba y ambos sabían que esa cena marcaría el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El sommelier se alejó discretamente,
dejándolos sumergidos en la atmósfera íntima creada por la luz de las velas. Isabela llevó la copa a sus labios, saboreando el vino tinto, mientras observaba a Ricardo por encima del borde del cristal. ¿Siempre quisiste ser CEO?, preguntó suavemente, genuinamente interesada en conocerlo más allá de la figura imponente de la oficina. Una sonrisa enigmática curvó los labios de él. En realidad, cuando era niño soñaba con ser piloto de avión. ¿En serio? Isabela sonrió, encantada con esa revelación inesperada. Mi padre, él hizo una pausa. Girando la copa entre sus dedos, tenía otros planes. La empresa era el legado de la familia. Terminé descubriendo que también tenía talento para los negocios. El mesero se acercó silenciosamente, sirviendo la entrada, una delicada composición de vieiras con espuma de champán. Isabela observó fascinada la presentación impecable del plato. ¿Y tú?, Ricardo preguntó, sus ojos oscuros fijos en ella. ¿Siempre soñaste con trabajar en el mundo corporativo? En realidad, ella respondió sonrojándose ligeramente. Yo soñaba con ser escritora. Aún escribo a veces cuando tengo tiempo. Los ojos de él brillaron de interés. ¿Qué tipo de historias? Novelas, principalmente, confesó, sintiendo que el rubor se intensificaba en sus mejillas. ¿Como la nuestra?, él murmuró, su voz más ronca, inclinándose sobre la mesa. Isabela sintió su corazón acelerarse con la intensidad de la mirada de él. La nuestra aún se está escribiendo. ¿Y cómo imaginas que continúa?, Ricardo preguntó, sus dedos rozando suavemente los de ella sobre el mantel de lino. El toque suave de los dedos de él enviaba pequeños choques eléctricos por el cuerpo de Isabela. Respiró profundo, sintiendo la colonia de él mezclada con el aroma rico del vino. Yo, comenzó, su voz temblando ligeramente, nunca imaginé que estaría viviendo algo así. Ricardo entrelazó sus dedos con los de ella, su pulgar haciendo círculos suaves en su piel. Ni yo, Isabela. Entraste en mi vida como un huracán, despertando sensaciones que pensé estaban muertas hace mucho tiempo. El mesero se acercó con el plato principal, un filete al miñón con salsa de vino tinto y vegetales a la parrilla. El aroma delicioso llenó el aire, pero Isabela apenas podía concentrarse en la comida, hipnotizada por la mirada intensa de Ricardo. ¿Sabes qué es lo que más me encanta de ti?, continuó su voz grave y suave. Es la forma como eres auténtica. No hay máscaras, no hay juegos. Eres simplemente tú. ¿Y eso es bueno?, preguntó, una leve sonrisa jugueteando en sus labios. Es liberador, respondió, llevando la mano de ella a sus labios en un beso suave. En mi mundo, Isabela, casi todo es calculado, medido, estratégico. Pero tú eres real, verdadera. Isabela sintió su corazón acelerarse con las palabras de él. La forma como la miraba, como si ella fuera la única persona en el mundo, hacía que su estómago diera vueltas. Ricardo, susurró su nombre, perdida en la intensidad del momento. Quiero conocerte, Isabela. Cada detalle, cada sueño, cada miedo. Hizo una pausa, sus ojos oscuros brillando a la luz de las velas. Quiero ser parte de tu historia. El postre llegó, una delicada mousse de chocolate con salsa de frutos rojos, pero Isabela apenas podía concentrarse en el dulce. Cada mirada, cada toque de Ricardo hacía que todo su cuerpo vibrara. «¿Baila conmigo?», le preguntó suavemente, levantándose y extendiendo la mano hacia ella. Isabela notó por primera vez la suave música de piano que venía del salón principal. Su corazón se disparó cuando puso su mano en la de él, dejándose guiar hasta una pequeña área reservada para el baile. Los brazos fuertes de Ricardo la envolvieron, acercándola hacia él. La colonia de él la envolvió completamente, embriagante. Una de sus manos grandes reposaba en su cintura, mientras la otra sostenía delicadamente su mano junto a su pecho. «Eres tan pequeña en mis brazos», murmuró contra sus cabellos, guiándola suavemente al ritmo de la música. Isabela podía sentir el corazón de él latiendo fuerte bajo su mano, su calor atravesando la tela fina del vestido donde se tocaban. Alzó el rostro, encontrando su mirada intensa fija en ella. «Ricardo», susurró, perdida en la profundidad de aquellos ojos oscuros. Él bajó el rostro lentamente, sus labios rozando los de ella en un beso suave, diferente de la urgencia de los besos intercambiados en la oficina. Era un beso de descubrimiento, de promesa,
haciendo que el mundo girara a su alrededor. «Quiero mostrarte un lugar», murmuró contra sus labios cuando el beso terminó. «¿Confías en mí?». Minutos después, el coche subía por una carretera serpenteante que llevaba al punto más alto de la ciudad. Isabela sentía su corazón latir cada vez más fuerte, consciente de la mirada ocasional que Ricardo le lanzaba mientras manejaba. Finalmente detuvo el coche en un mirador exclusivo, lejos de los puntos turísticos comunes. La ciudad se extendía debajo de ellos, una alfombra de luces centelleantes bajo el cielo estrellado. «Ven», le dijo suavemente. El aire nocturno era fresco en sus mejillas mientras caminaban hacia el borde del mirador. La vista era impresionante, toda la ciudad brillando como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. «¿Te gusta?», preguntó, sus manos en sus hombros, su calor protegiéndola del frío nocturno. «Es hermoso», susurró, pero no pudo evitar voltear para mirarlo. «Es como si estuviéramos en la cima del mundo». Ricardo la giró en sus brazos, sus ojos oscuros brillando bajo la luz de las estrellas. «Isabela», murmuró su nombre como una oración. Su voz era diferente ahora, cargada de una emoción cruda que hacía que el corazón de ella se acelerara. «Quiero que sepas que esto no es solo físico para mí. Lo que siento por ti es algo que no esperaba, algo que me asusta y me emociona al mismo tiempo». Isabela sintió lágrimas de emoción picar sus ojos. «Yo también siento lo mismo», confesó, sus manos subiendo para tocar su rostro. «Desde el primer día que te vi, algo cambió dentro de mí». Ricardo la acercó más, sus frentes tocándose. El perfume de ella, suave y floral, se mezclaba con el aire nocturno. «Isabela», susurró, y esta vez cuando dijo su nombre sonó como una promesa. «Quiero estar contigo, no solo esta noche, sino siempre», completó ella, perdida en la intensidad de su mirada. Sus labios se encontraron bajo el cielo estrellado, un beso lento y profundo que selló el destino de ambos. Las manos de Isabela se enredaron en su cabello mientras él la apretaba contra su cuerpo, como si quisiera fundirse con ella. En ese momento, en la cima de la ciudad, con el mundo extendido a sus pies, ambos supieron que lo que había comenzado como una atracción física se había transformado en algo mucho más profundo y poderoso. En las semanas que siguieron, su relación se desarrolló en secreto dentro de la empresa. Miradas cargadas de significado durante las reuniones, toques furtivos al pasar documentos, mensajes discretos que hacían que sus corazones se aceleraran. Isabela descubrió un lado de Ricardo que pocos conocían. Detrás de la fachada fría y autoritaria había un hombre apasionado, tierno e increíblemente romántico. Él comenzó a enviarle flores a su apartamento, sin tarjeta, pero con su aroma característico impregnado en los pétalos. Dejaba pequeñas notas en su escritorio cuando nadie miraba, palabras de amor escritas en su elegante caligrafía que ella guardaba como tesoros. Una tarde lluviosa, Ricardo la llamó a su oficina con la excusa de revisar unos planos. Cuando Isabela entró, lo encontró de pie junto a la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el vidrio. La puerta se cerró detrás de ella, con un clic suave que resonó en el silencio. «Me estás volviendo loco», dijo sin voltear, su voz ronca de deseo contenido. «Cada día es más difícil fingir que no siento nada por ti». Isabela se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Sus manos temblaron mientras tocaba su espalda, sintiendo la tensión en sus músculos. «Ricardo», susurró su nombre. Él se volteó abruptamente, sus ojos oscuros ardiendo de pasión. En 2 pasos la tenía en sus brazos, sus labios capturando los de ella en un beso desesperado. Las manos de él se enredaron en su cabello mientras la presionaba contra la ventana fría. El contraste entre el vidrio helado en su espalda y el calor del cuerpo de él contra ella la hizo gemir suavemente. «Te necesito», murmuró contra sus labios, sus manos recorriendo su cuerpo con una urgencia que la hacía temblar. «Te necesito tanto que duele». Sus besos se volvieron más intensos, más posesivos. Isabela perdió toda noción del tiempo y del lugar, existiendo solo en el calor de sus brazos, en la pasión que la consumía completamente. El sonido de pasos en el corredor los hizo separarse abruptamente, ambos jadeando y con el cabello desarreglado. Isabela se alisó la ropa con manos temblorosas,
mientras Ricardo se dirigía rápidamente a su escritorio, tratando de componer su apariencia profesional. Patricia tocó la puerta y entró con algunos documentos. Si algo notó en la atmósfera cargada de la habitación, no lo demostró. Solo les entregó los papeles y se retiró discretamente. Cuando se quedaron solos nuevamente, Ricardo y Isabela se miraron y comenzaron a reír nerviosamente. «Esto es una locura», dijo él, pasando las manos por su cabello plateado. «Trabajar contigo y no poder tocarte está acabando conmigo». Isabela se acercó y le arregló la corbata, sus dedos rozando la piel de su cuello. «Entonces tal vez deberíamos buscar una solución», sugirió con una sonrisa traviesa que lo hizo gruñir suavemente. La siguió con la mirada mientras ella se dirigía hacia la puerta, su vestido acentuando cada curva de su cuerpo. «Isabela», la llamó cuando tenía la mano en el picaporte. Ella se volteó, sus mejillas aún rosadas por la pasión. «Mi apartamento. Esta noche a las 8». No fue una petición, sino una declaración que hizo que el estómago de ella se contrajera de anticipación. Esa noche, Isabela se arregló con especial cuidado. Eligió un vestido ajustado de color borgoña que realzaba su figura y se dejó el cabello suelto en ondas suaves. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ponía un perfume delicado, sabiendo que esa noche cambiaría todo entre ellos. El apartamento de Ricardo la dejó sin aliento. Era la elegancia personificada, con muebles de diseñador, arte cuidadosamente seleccionado y una vista espectacular de la ciudad. Pero lo que más la impactó fue verlo esperándola en la sala, vestido casualmente con pantalones oscuros y una camisa blanca de botones parcialmente abierta. Se veía más relajado, más accesible, pero no menos devastadoramente atractivo. «Estás preciosa», murmuró, acercándose para besarle suavemente la mejilla. El aroma familiar de su colonia la envolvió, haciendo que sus rodillas se sintieran débiles. «¿Vino?», ofreció, dirigiéndola hacia el amplio balcón que daba a la ciudad iluminada. La vista era impresionante, pero Isabela apenas podía concentrarse en otra cosa que no fuera la presencia magnética de Ricardo a su lado. Se sentaron en el elegante sofá del balcón, las luces de la ciudad creando un resplandor romántico a su alrededor. Ricardo llenó 2 copas de vino tinto y le entregó una, sus dedos rozando los de ella en el intercambio. Por fin solos, brindó, sus ojos nunca dejándolos de ella. Isabela tomó un sorbo del vino, sintiendo el líquido cálido bajar por su garganta. Pero fue la intensidad de la mirada de Ricardo lo que realmente la calentó desde adentro. «Ricardo», comenzó, pero él puso un dedo suave sobre sus labios. «Esta noche no hablemos de la oficina, del trabajo, de las complicaciones», dijo suavemente. «Esta noche solo existimos tú y yo». La besó entonces lentamente, saboreando cada momento. Sus manos se enredaron en el cabello de ella mientras profundizaba el beso, haciéndola gemir suavemente contra sus labios. Isabela sintió que todo su cuerpo se derretía bajo sus caricias expertas. Cuando se separaron para respirar, él la tomó en brazos con facilidad, llevándola al interior del apartamento. El dormitorio era tan elegante como el resto del lugar, pero Isabela apenas tuvo tiempo de notarlo antes de que Ricardo la depositara suavemente sobre la cama king size. Se inclinó sobre ella, sus ojos oscuros brillando con deseo y algo más profundo, algo que hizo que el corazón de Isabela se hinchara de emoción. «¿Estás segura?», preguntó, su voz ronca pero tierna. Isabela respondió acercándolo hacia ella, sus labios encontrando los de él en respuesta. Esa noche se entregaron completamente el uno al otro, explorando, descubriendo, amándose con una pasión que los dejó a ambos cambiados para siempre. Entre susurros de amor y caricias infinitas, sellaron su destino bajo las estrellas que brillaban a través del ventanal del dormitorio. Los meses siguientes fueron una mezcla embriagante de secreto y pasión. Ricardo e Isabela encontraban formas creativas de estar juntos sin despertar sospechas en la oficina. Almorzaban en restaurantes apartados, donde Ricardo la miraba como si fuera la única mujer en el mundo, y ella se derretía bajo la intensidad de su atención. Los fines de semana se escapaban a su casa de campo, un refugio privado donde podían ser simplemente Ricardo e Isabela, sin títulos ni jerarquías corporativas. Allí,
entre jardines perfectamente cuidados y bajo cielos abiertos, su amor florecía sin restricciones. Ricardo le enseñaba a montar a caballo, sus manos fuertes guiándolas de ella, mientras ella aprendía a controlar al animal. Las risas de Isabela llenaban el aire cuando él la ayudaba a bajar del caballo, aprovechando la oportunidad para robar un beso o dos. Por las noches, se sentaban junto a la chimenea, Isabela leyendo en voz alta sus escritos mientras Ricardo la escuchaba con una expresión de adoración que la hacía sonrojar. «Tienes un talento increíble», le decía besando sus dedos que sostenían las páginas. «Deberías publicar estas historias», pero Isabela estaba demasiado perdida en su propia historia de amor para pensar en las ficticias. Sin embargo, como en toda historia de amor verdadera, las complicaciones no tardaron en aparecer. Una mañana, Sandra, la asistente de Ricardo, entró a su oficina con expresión preocupada. «Señor Méndez, tengo que informarle que hay rumores circulando sobre usted y la señorita Santos. Al parecer alguien los vio juntos el fin de semana pasado en el Mirador». Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué tipo de rumores?», preguntó con voz controlada, aunque por dentro una tormenta comenzaba a formarse. «Nada específico aún», respondió Sandra con cuidado, «pero la señora Martínez del Departamento de Recursos Humanos ha estado haciendo preguntas. Dice que va a investigar si hay alguna violación de las políticas de la empresa sobre relaciones entre ejecutivos y empleados». El resto del día, Ricardo estuvo tenso y distraído. Durante la reunión de la tarde, observó a Isabela presentar sus proyectos con su habitual competencia y gracia, pero ahora cada mirada entre ellos parecía cargada de peligro. Después de la reunión, la siguió discretamente hasta el archivo técnico, el mismo lugar donde habían compartido su primer momento de intimidad. «Necesitamos hablar», dijo en voz baja, cerrando la puerta detrás de él. Isabela se volteó, inmediatamente percibiendo la tensión en su postura. «¿Qué pasa?», preguntó, acercándose instintivamente hacia él. «Hay rumores», respondió directamente, observando cómo el color se desvanecía del rostro de ella. «Sobre nosotros». Isabela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su trabajo, su carrera, todo lo que había construido estaba en peligro. «¿Qué vamos a hacer?», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. Ricardo la tomó entre sus brazos a pesar del riesgo. «No lo sé», admitió, su voz cargada de frustración. «Pero no voy a perderte. Encontraremos una manera». Los días siguientes fueron tensos y difíciles. Isabela sentía las miradas de sus colegas siguiéndola por los pasillos, imaginando rumores que se extendían como fuego. La señora Martínez la llamó a su oficina para una entrevista, que fue más bien un interrogatorio disfrazado. Isabela mantuvo su compostura profesional, negando cualquier relación inapropiada con su jefe, pero sabía que las sospechas no se disiparían fácilmente. Ricardo, por su parte, estaba furioso por tener que ocultar sus sentimientos. En sus 42 años, nunca había tenido que justificar sus decisiones personales ante nadie, y la idea de que su relación con Isabela fuera vista como algo escandaloso lo enfurecía. Una noche, después de una reunión particularmente tensa con la junta directiva donde se había discutido indirectamente el tema de las relaciones en el lugar de trabajo, Ricardo llegó a su apartamento exhausto emocional y físicamente. Isabela lo estaba esperando, habiendo llegado antes con la llave que él le había dado. Verla allí, en su cocina, preparando la cena como si fuera lo más natural del mundo, hizo que algo se rompiera dentro de él. Se acercó por detrás y la envolvió en sus brazos, respirando el aroma familiar de su perfume. «No puedo seguir con esto», murmuró contra su cabello. «No puedo seguir fingiendo que no te amo, que no quiero gritar a los 4 vientos que eres mía». Isabela se volteó en sus brazos, viendo la angustia reflejada en sus ojos oscuros. «Entonces no fingamos más», dijo con una determinación que lo sorprendió. «Si nos van a juzgar de cualquier manera, al menos que sea por algo real, por algo de lo que podamos estar orgullosos». Ricardo la miró como si la viera por primera vez. Su pequeña Isabela, que había llegado a su vida como una tímida arquitecta, ahora estaba dispuesta a enfrentar al mundo entero por su amor. La besó con una pasión desesperada, como si quisiera absorber su fuerza y valentía.
La decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, Ricardo convocó a una reunión con el Departamento de Recursos Humanos y algunos miembros de la Junta Directiva. Isabela fue citada también, su corazón latiendo con fuerza mientras entraba a la sala de conferencias, donde todos los ojos se posaron sobre ella. Ricardo estaba de pie junto a la cabecera de la mesa, su postura imponente y segura. «Señoras y señores», comenzó con su voz autoritaria que llenó la habitación, «he convocado esta reunión para aclarar ciertos rumores que han estado circulando por la empresa. Es cierto que tengo una relación personal con la señorita Isabela Santos». Isabela sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Había murmullos y miradas de shock alrededor de la mesa, pero Ricardo continuó imperturbable. «Sin embargo, quiero dejar claro que esta relación comenzó después de que la señorita Santos había demostrado ampliamente su competencia profesional. Sus logros en el Departamento de Proyectos Sustentables hablan por sí solos, y cualquier sugerencia de que su posición en esta empresa se debe a factores que no sean su talento y dedicación es completamente infundada». La señora Martínez se aclaró la garganta incómodamente. «Señor Méndez, entiende que esto crea un conflicto de intereses muy serio. Las políticas de la empresa», la interrumpió Ricardo con frialdad, «establecen procedimientos para manejar estas situaciones. No las prohíben categóricamente. He revisado el manual de empleados exhaustivamente». La reunión continuó por más de una hora, con debates acalorados sobre ética empresarial, políticas internas y precedentes. Isabela permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, pero cuando finalmente le pidieron que hablara, se puso de pie con dignidad. «Entiendo las preocupaciones que puedan tener», dijo con voz clara y firme, «pero quiero que sepan que mi relación con el señor Méndez no ha afectado mi juicio profesional ni mi capacidad para realizar mi trabajo. Estoy dispuesta a someterme a cualquier evaluación adicional de mi desempeño, si eso alivia sus inquietudes». Varios miembros de la Junta intercambiaron miradas. El trabajo de Isabela había sido excepcional desde su llegada y era difícil argumentar lo contrario. Después de mucha deliberación se llegó a un acuerdo. Isabela sería transferida a una nueva posición como directora de Desarrollo Sustentable, reportando directamente a la Junta en lugar de a Ricardo. Sería efectivamente una promoción con un aumento significativo de salario, eliminando el conflicto de intereses mientras reconocía su talento. Cuando salieron de la sala de conferencias, Isabela sentía una mezcla de alivio y aprensión. Su relación era ahora conocimiento público en la empresa, lo que significaba que enfrentarían más escrutinio, pero también libertad. Ricardo tomó su mano discretamente mientras caminaban por el pasillo. «¿Cómo te sientes?», preguntó en voz baja. «Como si acabáramos de saltar de un acantilado», respondió con una sonrisa temblorosa. «Pero al menos lo hicimos juntos». Él apretó su mano con suavidad. «Siempre juntos», prometió. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Enfrentaron comentarios susurrados, miradas curiosas y el ocasional comentario malicioso. Pero también descubrieron una libertad que no habían anticipado. Ya no tenían que esconderse, ya no tenían que fingir indiferencia cuando se cruzaban en los pasillos. Ricardo podía invitar abiertamente a Isabela a almuerzos de negocios, y ella podía hablar de él sin tener que medir cada palabra. Su relación se fortaleció bajo la presión. Cada desafío enfrentado juntos los unía más. Isabela demostró ser excepcional en su nueva posición, liderando varios proyectos innovadores que trajeron reconocimiento nacional a la empresa. Los rumores negativos gradualmente se desvanecieron, reemplazados por respeto por su competencia profesional y admiración por la forma en que manejó una situación difícil, con gracia y dignidad. Una tarde de viernes, 6 meses después de que su relación se hiciera pública, Ricardo apareció en la nueva oficina de Isabela con una expresión misteriosa. «¿Tienes planes para esta noche?», preguntó recostándose casualmente contra su escritorio. Isabela alzó la vista de su computadora, notando inmediatamente el brillo travieso en sus ojos. «Depende de lo que tengas en mente», respondió con una sonrisa coqueta que aún lo hacía derretirse. Él sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo y el corazón de Isabela se detuvo completamente. «Isabela Santos», dijo, su voz ronca de emoción,
Has transformado mi mundo de maneras que nunca creí posibles. Me has enseñado que el amor verdadero vale cualquier riesgo, cualquier sacrificio. Se arrodilló junto a su silla, abriendo la caja para revelar un anillo de compromiso espectacular, un diamante solitario que capturaba la luz y la refractaba en miles de destellos. ¿Te casarías conmigo?, preguntó con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Isabela sintió lágrimas de felicidad rodar por sus mejillas. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí. Ricardo deslizó el anillo en su dedo, con manos ligeramente temblorosas, y luego la besó con toda la pasión y amor que había estado conteniendo. Los empleados que pasaban por el pasillo se detuvieron a ver la escena a través de las paredes de vidrio, y pronto toda la oficina estaba llena de aplausos y felicitaciones. La boda se celebró un año después en la casa de campo de Ricardo, convertida en un jardín de cuento de hadas para la ocasión. Isabela caminó hacia el altar entre pétalos de rosas blancas, radiante en un vestido de encaje que la hacía parecer una princesa. Ricardo la esperaba al final del sendero, devastadoramente guapo en su smoking, pero con lágrimas de emoción en los ojos cuando la vio acercarse. Padre Miguel, el sacerdote que había conocido a la familia de Ricardo durante años, ofició la ceremonia. Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo tomó las manos de Isabela entre las suyas. Isabela, comenzó, su voz clara y fuerte para que todos pudieran oír, llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba y la cambiaste de maneras que nunca creí posibles. Prometo amarte, protegerte y valorarte todos los días de mi vida. Prometo ser tu compañero en todas las aventuras que nos esperan, tu apoyo en todos los desafíos y tu amor eterno más allá de esta vida. Isabela, con voz temblorosa pero llena de amor, respondió: Ricardo, me enseñaste que el amor verdadero no conoce barreras, no teme al juicio, y es más fuerte que cualquier obstáculo. Prometo caminar a tu lado como tu igual, tu compañera, tu mejor amiga y tu esposa. Prometo amarte en los buenos momentos y en los difíciles, con la misma intensidad con la que te amo en este momento. Cuando fueron declarados marido y mujer, su beso fue recibido con una explosión de aplausos y vítores de sus seres queridos. La recepción fue una celebración íntima pero elegante, llena de risas, baile y amor. Durante su primer baile como esposos, Ricardo murmuró al oído de Isabela: ¿recuerdas esa noche en el restaurante cuando me preguntaste cómo imaginaba que terminaría nuestra historia? Ella sonrió, recordando perfectamente esa conversación que parecía haber sucedido en otra vida. Lo recuerdo, susurró de vuelta. Nunca imaginé que terminaría así de perfectamente, confesó, girándola suavemente al ritmo de la música. Pero ahora sé que esto no es un final, Isabela. Es solo el comienzo de la historia más hermosa que jamás viviremos. Los años que siguieron fueron llenos de aventuras, desafíos profesionales exitosos y un amor que creció más profundo y fuerte con cada día que pasaba. Isabela publicó su primera novela, una historia de amor inspirada en su propia experiencia, que se convirtió en un bestseller. Ricardo expandió la empresa internacionalmente, siempre con Isabela como su consejera y apoyo incondicional. 5 años después de su boda, Isabela le dio la noticia que los convertiría en familia. Estaba esperando su primer hijo, una pequeña vida que sería el símbolo de su amor eterno. Ricardo la cargó y la giró por el aire, ambos riendo y llorando de felicidad al mismo tiempo. Su historia de amor, que había comenzado con una mirada tímida en una oficina corporativa, se había convertido en una leyenda moderna de cómo el amor verdadero puede conquistar todos los obstáculos. Y así, bajo el cielo estrellado que había sido testigo de su primer beso, Ricardo e Isabela continuaron escribiendo su historia de amor, una página a la vez, por el resto de sus vidas.